Comienza Nantinarkin, Londres, siglo XIX. Bienvenidos a la época victoriana. La ciudad se ve sometida a una presión brutal en la lucha por el control de sus calles, de su poder. Nos encontramos con personajes creados por Dickens o Conan Doyle, dispuestos a jugar con astucia y suciedad para imponer su mandato en las sombras y mover los tejemanejes de cada callejuela. Preparamos la partida de este juego de control de zonas por mayorías de la siguiente manera. Colocamos el tablero. Ahora cada jugador coge los agentes de su color y los edificios. Se barajan las cartas de personalidad, del 126 al 132, y se reparte una a cada jugador boca abajo. Es nuestro rol oculto, el cual nos indicará qué hacer para ganar. El resto sin usar a un lado del tablero. Cada jugador coloca un agente en cada una de las siguientes zonas: East End, City y Chelsea. Se coloca además un marcador de disturbios en cada una. Cada uno recibe una corona que vale 5 libras y 5 chelines por valor de 1 libra cada uno, en total 10 libras. Las figuras de granaderos y nuevos ciudadanos se colocan cerca del tablero. Este es el mazo de eventos, se baraja y se deja a un lado. Este es el reverso de las cartas de acción. Las separaremos en dos grupos, según sean rojas o grises. Las barajamos por separado y colocamos primero las rojas y encima las grises. Ahora se reparten 5 cartas a cada jugador. Las cartas de zona representan el beneficio de construir un edificio en ellas. Las colocaremos de manera que sean todas visibles. De todas formas, tendréis una hoja resumen donde se especifica todo: el orden de turno, el significado de los símbolos, el efecto de cada zona y demás. El jugador inicial se determina al azar. Hay diferentes modos de jugar. Para la versión inicial guardaremos sin usar las cartas numeradas desde la 133 hasta la 161. Al final se comentarán las variantes. Veamos ahora cómo se juega. El jugador inicial elige una de sus cartas y la juega. Se resuelve y acto seguido roba cartas del mazo de acción hasta volver a tener 5 cartas. Luego se continúa en sentido horario. A veces, las cartas que usamos nos permitirán usar una segunda carta haciendo combos, pero básicamente el turno es ese: jugar carta o cartas y recuperar. La partida termina en cuanto un jugador alcanza las condiciones de victoria de su carta de personalidad. Excepto Sherlock Holmes, todos indican que se debe declarar victoria al principio del turno, no al final, o bien cuando se activa el evento Revueltas y se cumplen las condiciones de victoria de un jugador, o en cuanto el mazo de cartas de acción se agote. En función del número de jugadores, la victoria se modifica. Por ejemplo, si somos Lord Balmoral en una partida con 3 jugadores, debemos controlar 5 zonas al inicio de nuestro turno. Si somos el profesor Moriarty, debemos tener agentes distribuidos en un total de 9 zonas. No es lo mismo distribuirse entre zonas que controlarlas. Para controlarlas, debemos tener más piezas, sumando agentes y edificios, que cualquier otro jugador presente y por separado. Y también, en caso de haber, debemos tener más que nuevos ciudadanos. Si hay granaderos, no podremos controlarla, y los disturbios dan igual para el control. La victoria para Sherlock Holmes, por ejemplo, se consigue en cuanto se acaba el mazo de robo, y para el Mesías de Sidonia se consigue cuando se acumula cierto nivel de riqueza. Si la partida ha acabado sin que nadie haya cumplido su objetivo, se puntúa de la siguiente manera. Cada agente vale 5 puntos, excepto si hay granaderos, que entonces no puntuará. Cada edificio vale tantos puntos como su coste, y a esto habría que quitar los posibles puntos por cartas de acción utilizadas durante la partida. Ahora veremos las distintas acciones. Todas las cartas de acción suelen tener varios símbolos. Podemos realizar todas, alguna o ninguna de las acciones indicadas, pero siempre siguiendo el orden en el que aparecen. La única acción que sí es obligatoria es la de evento. Si sale hay que leer una carta de evento.
Colocar agente. Podemos colocar un agente en una zona donde ya tengamos otro, o en una zona adyacente. Cada zona está diferenciada por color y estos bordes blancos. Si se diera el caso de no tener agente sobre el tablero, lo colocaremos en cualquier zona. Cada vez que se coloca o mueve un peón a una zona donde ya había otro, independientemente de si es nuestro o no, se debe colocar una ficha de disturbios. Coger dinero. Se reciben las libras indicadas. Eliminar disturbios. Se quita el marcador. Asesinar. Podemos eliminar un peón, agente, granadero o nuevo ciudadano que no sea nuestro y en una zona donde haya disturbios. Acto seguido, elimina el marcador. Interrumpir. Estas cartas sirven para parar alguna acción que jueguen contra nosotros, por lo que podrán jugarse fuera de turno. Cada carta se especifica contra qué interviene. Puede darse el caso de que quieras cambiar tu mano de cartas y te interese descartarlas para ganar nuevas. Construir edificio. Para esto debemos tener un agente en la zona de interés y que no haya marcador de disturbios, y luego pagar el coste que se indique en ella. Entonces cogeremos la carta de zona. Solo tenemos 6 edificios. Si construyéramos los 6 y quisiéramos otro distinto, podemos mover el edificio pero devolviendo la carta de la zona anterior al mercado. Estas cartas tienen una habilidad especial que en la mayoría de los casos se puede usar una vez por turno y no se pueden usar en el mismo turno en el que se adquieren. Por ejemplo, la zona de Strand nos permite pagar 2 libras para eliminar un marcador de disturbios, o la zona de Chelsea, que nos permite pagar 3 libras para colocar un agente en la misma zona o una adyacente. Pergamino. Realiza la acción descrita en la carta. Evento. Se aplica el efecto de la carta de evento, por ejemplo, niebla. Roba y descarta 5 cartas del mazo de acción. O el terremoto. Tira el dado 2 veces y se eliminarán los edificios de las zonas afectadas. Jugar otra carta de nuestra mano. Y esto es todo el juego. Veamos las variantes. Variante personalidades clásicas. Sustituimos la carta de Messier de Sidonia por esta otra, la de Moriarty, y la carta de la señora Hudson. Podemos jugar también con las personalidades alternativas, utilizando entonces estas 8 cartas en lugar de las del juego básico. Están marcadas con una V. Son más complejas. Tened en cuenta que es recomendable saberse bien las condiciones de victoria de todos los personajes para ver a por qué va cada jugador, y con estas se complica un poco más la cosa. Además, para aumentar el salseo están las cartas de agente y de edificio, 2 mazos nuevos que proporcionan habilidades especiales a las distintas figuras según entren en juego. Al principio de la partida se barajan y se reparten 3 cartas de agente a cada jugador en secreto y una de edificio. El resto sin usar se guardan en la caja. Las cartas de agente y edificio se pueden usar en cualquier momento de tu turno. Algunas son de uso único y otras tienen efecto permanente. Ejemplo de agente. Si tenemos un jinete en una zona y su carta en mano, podemos usar esta habilidad para mirar las cartas de la mano del otro jugador y robarle una. Ejemplo de edificio, la mansión, que nos permite intercambiar posiciones de uno de nuestros agentes por uno del oponente desde o hacia donde está la mansión. Las cartas de efecto permanente, como la oficina, deberán ser quitadas de la partida si su agente o edificio ha sido eliminado del tablero. Ahora es vuestro momento de prevalecer e imponeros, pero sin dar demasiadas pistas sobre vuestros intereses. Avanzad con precaución. Adelante. Es vuestro turno.